¿Halloween es realmente pagana o es más cristiana de lo que imaginamos? Saludos a todos, bellezas del bosque, qué gusto poder acercarme a ustedes nuevamente a través de esta plataforma. Creo que la mayoría sabe que ando un poco más activo en TikTok, me pueden encontrar allí como @brujo del sur. Y se habló bastante de este tema en distintos videos fragmentados y hoy lo que quiero hacer es básicamente tratar de compilar toda esa información en un solo video y poder quizás hablar de esto y tratar de entender si es que realmente hay alguna conexión, hay algo pagano dentro del Halloween que conocemos y si es que tiene algún tipo de sincretismo del Samhain irlandés. Así que tomen asiento, tomen una copa y tomen nota. Vamos con ello. Hoy en día mucho se ha creído esta idea de que el Halloween que conocemos viene de algún tipo de sincretismo, de alguna festividad pagana. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Para pensar en esto, vamos a ir por partes. Y vamos a empezar por lo básico. Halloween. ¿Qué significa Halloween? Halloween prácticamente es una abreviatura vulgar de All Hallows Eve, que significa víspera del día o noche de Todos los Santos, por lo que ya el nombre le pertenece a otra religión, le pertenece al catolicismo. Y seguro me dirán, Seba, pero vamos, pero obvio, se lo han copiado del Samhain irlandés. Y hasta he visto videos de gente que dice que Halloween viene de algún tipo de, deformación del nombre de Samhain. Y no tienen nada que ver. Así que vamos a ir por partes. En primer lugar, pensemos un momento, quitando creencias, cuestiones de fe, lo que sea, en nuestra especie, en los seres humanos. Tenemos hallazgos de que desde hace más de 430.000 años, el ser humano le ha dado un valor a lo que está después del estadio de la vida. O sea, le ha dado un valor a la muerte. A través de ese valor o de ser consciente de que hay algo después de vivir, es que ha elaborado su propia simbología, ha elaborado su propia forma de entenderlo. Por tanto, es transversal al ser humano tener cierto carácter solemne o cierta atención con lo que venga después, y sobre todo tener cierta atención con lo que pasa con nuestros familiares o la gente que forma parte de nuestro clan una vez que dejan el plano material. Por tanto, esto es transversal al ser humano, que somos la única especie que piensa en la muerte, de que puede haber algo después de este estadio de la vida. Dejando eso claro, es importante también entender que dentro de distintas tradiciones o dentro de distintas culturas ha habido una forma de entender esta honra a quienes parten hacia el otro lado. Y el cristianismo, el catolicismo romano, no fue ajeno a esto, ya que para el siglo IV, III de nuestra era tenemos evidencia de que sí, los cristianos primitivos ya tenían una suerte de honra a sus mártires. ¿Y por qué? Porque ya teníamos indicios de que durante ese tiempo el cristianismo primitivo convivía con otras creencias. Entre ellos convivía con el paganismo. Y no fue sino hasta el siglo IV de nuestra era, bajo el gobierno de Diocleciano, en que empezó a haber esta dificultad para los cristianos de poder honrar a sus mártires. A ver, ellos básicamente los honraban, digamos, en el aniversario de su deceso. Y si eran varias personas, pues eran varios aniversarios, varias festividades, por decirlo así, de honra a sus mártires. Pero con Diocleciano, que por lo que sabemos, tampoco es que haya sido el tirano que toda su vida persiguió a los cristianos, pero mientras él gobernaba, lo que pasaba era que para los cristianos era un poco más complicado el poder honrar cada aniversario de sus mártires, por lo que decidieron tratar de englobarlo todo en una sola fecha. Entonces se trataba de tener una fecha para honrar a sus mártires y todo ello. Ahora, ¿qué pasó? Que para el siglo VII de nuestra era, cuando el Papa Bonifacio IV, el infame Papa Bonifacio IV, profana el Panteón de Agripa, un espacio dedicado a los dioses del Imperio Romano, y lo convierte en una suerte de espacio para los santos y la Virgen y esto ocurre un 13 de mayo. Y al ocurrir durante esa fecha, pues se empezó a establecer que el 13 de mayo sería el día para conmemorar a los santos. Santos que fueron, que serán, etc. Tiempo después, se creó una suerte de capilla, espacio especial para los santos
dentro de la Basílica de San Pedro. Esto fue, si no me equivoco, obra de Gregorio III. Y esto ocurrió un 1 de noviembre, razón por la cual a través de la efeméride se establece el 1 de noviembre para honrar a todos los santos. Pero hasta ahí la cosa era muy de Roma, no era una cosa pues todavía establecida para toda la iglesia, sino que fue ya en el siglo IX, cuando el Papa Gregorio IV ya oficializa esa fecha, 1 de noviembre, para honrar a todos los santos. Y no solamente para Roma, sino para toda la iglesia. Y luego, por lo menos un par de siglos después, comenzó a pensarse también no solamente en los santos, sino también en los familiares, en los fieles difuntos, en aquellos que profesan la religión católica, que también merecían este recuerdo. Cuestión que para el siglo X, XI se empieza a promover esta fecha de el 2 de noviembre para recordar a los difuntos. Ya vimos que por lo menos desde el siglo III, IV de nuestra era, los cristianos primitivos ya tenían por ahí una suerte de honra a sus mártires, a sus difuntos. Como vimos, es una cosa transversal al ser humano y ellos desarrollaron su forma de hacerlo. Y no es sino hasta el siglo XVI en el que ya se oficializa o se le da validez a esa fecha del 2 de noviembre como día para recordar a los difuntos. Nos quedamos hasta aquí con esta efeméride, con esta fecha de los cristianos y ya está. Porque sabemos también que sí, dentro del cristianismo hay algunas tradiciones o ramas del mismo que no celebran nada de esto, por lo que esto viene un poco más desde la Iglesia Católica Romana. Pero dejémoslo ahí, vamos a hablar ahora de Samhain. Samhain es quizás una de las fiestas irlandesas, ojo, de la que más información tenemos, si es que cabe el término, pero también es de las que más ha perdurado en el tiempo. De hecho, el neopaganismo recuerda el Samhain porque hay una cosa que tenemos que recordar, y es que Irlanda no fue romanizada ni cristianizada sino por lo menos bien entrado el siglo V, y para el siglo IV los cristianos ya celebraban o recordaban a sus difuntos. Entonces empezamos a ver que aquí no hay mucha relación. Pero ¿qué pasa con Samhain? ¿Qué es Samhain? ¿Qué se celebraba en Samhain? Para esto hay que meternos un poco en la cabeza del irlandés de ese tiempo. Y antes de que alguien me diga, bueno, Seba, pero es que no, habla solamente de Irlanda, pero ¿y qué pasa con las otras tribus y pueblos celtas? Hay que hacer la aclaración de que no, los celtas no eran una nación unificada y eso tiene que quedar claro. Celta lo usamos para referirnos a un grupo etnolingüístico que beben de una misma familia lingüística, pero no que hayan estado unidos por alguna razón, porque unos se podrían pelear con otros y seguían siendo celtas. Por tanto, no es que Samhain fuera todo para los celtas. Samhain está mucho más enfocado en Irlanda. Es probable que otras tribus de otras latitudes, que también forman parte de la familia lingüística de los celtas, hayan celebrado algo similar, pero es muy difícil llegar a esos registros. De donde sí tenemos un poco más de info es de Irlanda, y es de donde prácticamente tenemos la idea del Samhain. Samhain, si lo quieren llamar así, pero la pronunciación es Samhain. ¿Y qué significa Samhain? Significa fin del verano. Y uno dirá, bueno, Sebas, es que te equivocas, eso no, el fin del verano es el otoño y te hablas de Mabon. A ver, Mabon fue el nombre dado por Aidan Kelly para una festividad de equinoccio de otoño, y las tribus irlandesas que están un poquito en otra más latitud, pues no tenían este conteo del equinoccio y solsticios como de pronto lo pudieron haber tenido los romanos, que de hecho de los romanos es de donde más tenemos información acerca de las tribus celtas. Pero fin de verano significaba prácticamente el fin de esta temporada cálida, temporada en donde se cosechaba, temporada donde todavía hacía calor y que ya llegábamos a un punto en el que eran las últimas cosechas. Eso era el fin del verano. No hace referencia a equinoccio de otoño, no, hace referencia al fin de todo lo que ocurre durante la temporada de luz, de calor, de cosechas. Cuestión que cuando termina el verano, obviamente todas las últimas cosechas se recogen, comienza a hacer más frío, las tribus vuelven a sus aldeas, vuelven al interior de la empalizada que rodeaba la aldea, los animales vuelven prácticamente al interior del bosque, los árboles que no son de hoja perenne comienzan a ponerse un poco más pálidos, a perecer, la actividad fuera de la aldea o de la empalizada prácticamente ya no era, o sea, ya terminó, había ahora que volver al refugio de la casa. Entonces, todo el ambiente externo nos vendía esta idea de que algo está muriendo, nos vendía la idea de la muerte. Y si la muerte está cerca, evidentemente están cerca los que están de ese otro lado. Entre ellos,
nuestros ancestros. Ya hemos visto previamente que la honra a los difuntos, la honra a los ancestros no es exclusiva de los celtas, no es exclusiva de México, no es exclusiva de una civilización previa a estos. Es transversal al ser humano y su religión. Cuestión que por recordar a los difuntos durante las épocas en las que se terminaba de cosechar y que todo el ambiente pues nos vendía la idea de la muerte, era algo natural, habitual para ellos. Y de hecho, aquí viene una cosa muy interesante, y es también recordar un poco lo que ocurría a nivel natural, agroclimático, por esas fechas, más allá de las cosechas y todo esto. Y es que, claro, por ejemplo, tenemos el registro de Tara Hill, la colina de Tara, en donde había un espacio dedicado pues para reyes fallecidos. Y durante las épocas en las que comenzaba a hacer más frío, pues el sol daba directo a la entrada de ese mausoleo. Cuestión que esto dio a entender que se iluminaba también a los difuntos. Y esto alimentaba la idea también de entender que sí, había una forma en la que podíamos de pronto iluminar ese retorno o ese recuerdo de nuestros antepasados. Y esto no significa que los cristianos en el siglo V de nuestra era llegaran a Irlanda y copiaran esto y lo tergiversaran o sincretizaran, sino que ya tiempo antes de que llegaran a Irlanda, ellos ya tenían su celebración para sus mártires. Entonces son dos cosas separadas. A diferencia de otras festividades, como puede ser la Navidad, que también hay una conexión medio difusa, ya hablaremos de ello en otro momento, o San Valentín, el Halloween, el All Hallows Eve, no fue realmente un sincretismo del Samhain irlandés. Entonces, ¿de dónde bebe el Halloween de hoy las cosas que podrían haber venido de Irlanda? Porque ahí sí, hay cosas del Halloween que hoy conocemos que sí vienen de Irlanda, pero no vienen de una Irlanda pagana, vienen ya de una Irlanda cristianizada. ¿Qué pasó? Que para el siglo V de nuestra era, cuando Irlanda es cristianizada, los cristianos, al ver lo que ocurría en Samhain, empezaron a alimentar las supersticiones. Es como, ¿cómo puede ser que vengan los espíritus de los ancestros? ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! Porque claro, dentro del cristianismo el tema de que vengan los espíritus no es un poquito lo que practicaban. Se les honraba, pero no se imaginaban que viniera. La cosa es que cuando Irlanda es cristianizada, esto alimentó las supersticiones de los cristianos. Estas supersticiones, por supuesto, comenzaron a desarrollarse dentro del folclore. Ahí sale, por ejemplo, lo de Jack-o'-lantern y toda esta idea de que vienen espíritus que de pronto pues no van a ser muy beneficiosos. Y sí, en culturas ancestrales sí ha habido esta idea también apotropaica, ¿no? De tratar de no vincularse con espíritus inquietos. Pero a posteriori, con la cristianización, esto se vio mucho más alimentado. Cuestión que todo lo que tenemos ahora de esta idea de no, que vienen los demonios y cosas, eso viene del cristianismo. Un cristianismo que no le robó nada prácticamente al Samhain irlandés, sino que al mirarlo alimentó su superstición. Y esa superstición alimentó ciertas prácticas de todo el folclore. Pero ya hablamos de una Irlanda cristiana. Y para ese entonces los cristianos siglos atrás ya celebraban a sus difuntos, a sus mártires. Entonces no es que le robaran la honra a los difuntos a los irlandeses. Eso no pasó. Entonces, con todas estas supersticiones del cristianismo irlandés, es que para el siglo XIX, mediados, un poquito más de mediados, cuando hay esta inmigración de escoceses e irlandeses a Estados Unidos pasaba por una época bastante turbulenta. Estaba con su guerra civil, años después comenzaba la Primera Guerra Mundial, después la recesión, después la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo lo que venía a acompañar la superstición irlandesa importada a los Estados Unidos alimentó también esta idea de temor, de vínculo con la muerte, pero desde un lado un poco más yuyu. Y de hecho había bastante vandalismo en Estados Unidos con estas importaciones, más todo lo que estaban viviendo. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya para los 50, 60, comienza a tomar un poco de forma esta idea del Halloween que hoy pues comercialmente conocemos, en donde se le baja el volumen un poco al vandalismo, se reemplaza también ciertas tradiciones inglesas de los pastelitos para las ánimas por el tema de los dulces y comienza a tomar un poco de forma lo que hoy conocemos como el Halloween. Pero como vemos, hasta el momento no hay un sincretismo, una conexión directa con el Samhain irlandés, salvo quizás algo muy, pero sí minúsculo, que tiene que ver con la superstición cristiana, pero sigue siendo cristiana.
El Halloween sigue siendo la abreviatura de All Hallows Evening y que nada tiene que ver con el Samhain irlandés. El Halloween no es un sincretismo del Samhain irlandés. Samhain es una fiesta solemne. Samhain es una fiesta para recordar a los difuntos, es una fiesta de guapo. Halloween es para irse de fiesta. Halloween es para pedir dulces, pasarla bacán, pasarla genial, por lo que son dos fiestas totalmente separadas. Y quizás la única conexión sea tan minúscula. A diferencia de otras fiestas que el cristianismo sí sincretizó, esta no fue sincretizada. El Halloween no es un sincretismo del Samhain. Por tanto, podríamos decir que el Halloween es una fiesta que nace dentro de la cuna del catolicismo romano. Nada tiene que ver con el Samhain irlandés. Por lo que se celebra ahora puede sí beber de supersticiones y todas las cosas que hoy conocemos. Espero que el video les haya gustado, espero que me dejen en comentarios sus opiniones y espero también que los paganos, nosotros, no sigamos cayendo en ese romanticismo de que todo el cristianismo nos robó todo. Hay cosas que somos conscientes que el cristianismo ha hecho, profanado, destruido, cambiado, sincretizado de muchas cosas nuestras. Pero este no es el caso, y que en este caso no caigamos en ese romanticismo de decir esto también se lo robaron. Porque como paganos no podemos negar los hechos, la historia y las ciencias que nos demuestran todo lo contrario. Y no podemos maquillarlas todo el tiempo con romanticismos. Vimos el video recordando que Samhain es una festividad que nada tiene que ver con Halloween, que Halloween no es una festividad pagana y que hay que saber separar las cosas desde los hechos.